Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a la semana número 17 que corresponde al día lunes 21 hasta el viernes 25 de junio. ¿Ven cómo han pasado rápido estos meses? Bueno, ya aquí lanzándome desde una catarata, comenzamos. Comenzamos entonces con lenguaje y comunicación. La guía de trabajo número 17. Recuerden, tienen 3 guías: la lectura comprensiva, la guía de trabajo y la guía de ejercicios gramaticales. Bien, los objetivos de ellas son identificar y describir las partes de la fábula y vamos a aplicar sinónimos y antónimos en frases y oraciones. Tenemos aquí un ejemplo de una fábula: el león y el ratón. Un ratón molestaba a un león. Para librarse de la furia del león, el ratón le dijo: si me perdonas la vida, un día te haré un favor. El león se burló. ¿Cómo iba a ayudarle a un animal tan pequeño? Pero le dejó marchar. Más tarde, el león cayó en una trampa y el ratón lo liberó royendo las cuerdas. Ya ves, le dijo, soy pequeño, pero te he salvado la vida. Moraleja: por insignificantes que nos parezcan, nunca debemos subestimar a los demás, porque nunca sabemos cuándo nos van a poder ayudar o de repente nos van a asombrar haciendo algo más fabuloso de lo que nosotros imaginábamos que podía ser. Comenzamos con nuestra lectura comprensiva número 26, titulada ¿Conocen a Leonardo? Leonardo da Vinci es uno de los grandes genios de la historia. Además de ser un notable pintor, fue también inventor, matemático, físico, geógrafo, mecánico, ingeniero, anatomista, músico, poeta y un gran cocinero. Leonardo nació el 15 de abril de 1452 en la ciudad italiana de Vinci, muy cerca de Florencia. Hijo de un notario y de una aldeana. Fue criado con su familia paterna. Desde muy pequeño, seguramente animado por su abuela, que era ceramista, comenzó a modelar y pintar toda clase de cosas. Uno de sus primeros trabajos fue una pintura que realizó sobre un trozo de madera. Juntó pedazos de muchos animales, como una langosta, una lagartija, un grillo, un murciélago, un sapo y una víbora. Con todos ellos creó un temible monstruo que lanzaba llamas por los ojos y humo por las narices. La pintura fue vendida a un mercader de arte florentino, quien a su vez la revendió al duque de Milán. Años después, el duque sería uno de sus mecenas, alguien que le pagaría para que pudiese dedicarse a crear. Un día, el padre de Leonardo mostró los dibujos de su hijo a un pintor muy famoso, Andrea del Verrocchio. Sorprendido por el talento del joven, Verrocchio le recomendó que se dedicara a la pintura y lo tomó como aprendiz. Años más tarde, Leonardo llegaría a superar a su maestro. Aunque no fue un pintor muy prolífico, es decir, pintó muy poco, sus cuadros son considerados obras maestras, gracias al sentido de la composición, el conocimiento de la anatomía humana y animal, el dominio de la técnica y la utilización de la luz. Dos de sus pinturas más célebres son La Última Cena y La Gioconda, que también se conoce como la Mona Lisa. Las investigaciones de Leonardo sobre asuntos científicos y de ingeniería son tan impresionantes e innovadoras como su obra artística. Dejó numerosos estudios de botánica, geología y anatomía, así como bocetos de máquinas de guerra y ambiciosos proyectos de arquitectura. Todos ellos están en sus diarios y cuadernos de notas. Allí también hay un gran número de inventos como una bomba hidráulica, un cañón a vapor, un submarino y una escafandra para buzos. Una de las cosas que más fascinó a Da Vinci fue el vuelo. Tenía la firme creencia de que los humanos llegarían a volar algún día. Por eso estudió a los pájaros y sorprendió a las personas de su época con el diseño de diversos aparatos voladores, como aeroplanos, paracaídas y un primitivo helicóptero. Fueron el primer paso para conquistar los cielos.
Leonardo también fue un apasionado admirador de la naturaleza y los animales. Para evitar el maltrato animal, se hizo vegetariano. También tomó la costumbre de comprar aves enjauladas en los mercados para luego ponerlas en libertad. Bueno, chicos, aquí tenemos una breve biografía porque él hizo demasiadas cosas que no podrían alcanzar en una hoja. Aquí al principio tenemos a Leonardo da Vinci. Aquí uno de sus bocetos, cómo él estudiaba el cuerpo humano, y las dos obras que aparecen en el texto, La Gioconda y La Última Cena. Bueno, la actividad es leer con atención y escribe una V si es verdadero y una F si es falsa. Recuerda que las falsas se deben justificar. Y en el ítem 2 tenemos responde las siguientes preguntas. ¿Cuándo nació Leonardo da Vinci? ¿Cuáles son las pinturas más célebres de Leonardo da Vinci? ¿Cuál fue su primera obra? ¿Y a quién se la vendió? Y finalmente, ¿qué tipo de invento se encontró en el cuaderno de notas de Leonardo? Todo está en el texto, chicos. Revisen muy bien. Y ahora continuamos con la guía de trabajo número 17. El repaso de la fábula. Una fábula es un texto literario compuesto de una narración breve que tiene como propósito dejar una enseñanza o moraleja. Sus personajes casi siempre son animales que hablan o actúan como seres humanos, como la fábula que vimos al comienzo. Pero no necesariamente debe ser siempre con animales. La que tenemos a continuación se trata de dos humanos y un elefante, titulada El elefante y su sombra. En el inicio se presentan a los personajes y el lugar en que sucederá la historia, y en el desarrollo se muestra el problema o el conflicto. En el final o desenlace se soluciona el conflicto o se da término. Y finalmente tenemos la moraleja, que es la enseñanza que nos deja la fábula. Comenzamos. El elefante y su sombra. En la antigua India, un viajero arrendó a un elefante con su dueño incluido. Quería que éste lo acarreara al pueblo cercano para impresionar a su novia que no conocía a esos animales. Como el día era muy caluroso y en el camino no había dónde cobijarse de los rayos del sol, el viajero se detuvo y se refugió en la sombra que proyectaba el elefante. De inmediato el dueño del animal reclamó. «Solo yo», dijo molesto, «tengo derecho a usar la sombra de mi elefante». El viajero le repuso que le correspondía a él, ya que él había arrendado el animal con su sombra incluida. De palabra en palabra la disputa fue creciendo y ambos hombres terminaron trenzándose a manotazos. Entretanto, el elefante, aburrido de lo que sucedía, abandonó a buen trote aquel lugar. Se fue corriendo. Moraleja: las personas egoístas al final lo pierden todo. Revisemos. ¿A quién se referirá con que persona egoísta? Al dueño del animal, ¿cierto? Él no quiso que la persona que había arrendado el elefante junto con su servicio tenía que haber compartido la sombra, el calor permitía al elefante. ¿Por qué no habrá querido por un ratito? Habrá querido que le pague más hasta dinero, que volvieran a retomar el camino. Llegar luego al destino, sea la razón que haya tenido, no debió haber hecho eso. No debió actuar así, porque por su arrogancia, egoísmo y avaricia se quedó sin nada. Se quedó sin el arrendatario que le iba a cancelar el mismo día y se quedó sin lo principal, su vía de transporte, su medio para generar dinero. También pudo haber sido hasta su amigo. Al tener una vida juntos, alimentarlo, cuidarlo, pasa a ser un amigo y lo perdió. Así es que, niños, piensen muy bien antes de actuar, fíjense en lo que están haciendo. En este caso, el hombre que tenía el negocio debía haber visto qué podía ocurrir si él se colocaba a discutir con la persona que estaba arrendando, qué le podía pasar a su animal, y no lo pensó. Llegó y actuó, por querer quizás tener más. Actividad. Ítem 1. Responde a las siguientes preguntas marcando con una X el dibujo que representa la respuesta. Pregunta número 1. ¿Qué quería lograr el viajero al arrendar el elefante? Ahí tenemos, ¿cierto?, las imágenes. Si en sus guías no se visualiza bien,
este es el momento para poderlas revisar. Número 2. ¿Cómo finalizó la historia? Bien, ahí ustedes deben marcar con una X entonces en el dibujo que represente la respuesta. En la próxima pregunta dice, ¿cuál es la moraleja o enseñanza de la fábula? Colorea el cuadro con la respuesta. Coloreen, lo encierran en un círculo, lo marcan con una X, pero lo deben marcar. A continuación en su guía tienen un cuadro que dice lee la siguiente fábula, que está en la próxima página, y describe sus características en la tabla. La fábula es la siguiente. Se titula El perro y la carne. Veamos. Deambulaba un perro junto a un río, llevando en su hocico un sabroso pedazo de carne. Vio su propio reflejo en el agua y creyó que aquel reflejo era en realidad otro perro que llevaba un trozo de carne mayor que el suyo. Y deseando adueñarse del pedazo ajeno, soltó el suyo para arrebatar el trozo a su supuesto compadre. Pero el resultado fue que se quedó sin el propio y sin el ajeno. Este último porque no existía, solo era un reflejo, y el otro, el verdadero, porque se lo llevó la corriente del río. Ay, pobre perrito, se quedó sin su trozo de carne. Veamos, ¿qué deben completar? Primero, el título. Luego, en el inicio, escribir quiénes son los personajes, dónde ocurre la historia, qué sucede al principio. En el desarrollo, cuál es el problema que tienen los personajes. Y en el desenlace, cómo finaliza el problema. Y aquí tenemos un perrito que se está preguntando entonces, ¿cuál es la moraleja? Para tomar nota, como sale en el perrito que está arriba. ¿Cuál es la moraleja que nos deja la presente fábula? ¿Cuál fábula? La del perrito con la carne. Y ahí deben escribirlo. Ahora vamos a ver los ejercicios gramaticales de los sinónimos y los antónimos. Bueno, vamos a recordar quiénes son los sinónimos y quiénes son los antónimos. Sinónimos son palabras distintas, pero que tienen un similar o igual significado. Por ejemplo, hermosa, bella, significan lo mismo, pero son palabras diferentes. Los antónimos también son palabras diferentes, pero aparte, ellas tienen un significado contrario u opuesto entre sí. Por ejemplo, alegre, triste, día, noche, calor, frío, todo lo que está en oposición. En las presentes oraciones, reemplaza la palabra entre paréntesis por un sinónimo. Número 1. Deambulaba un perro junto al río. ¿Qué palabra es similar a deambulaba? Fijémonos que deambulaba viene del verbo deambular. Deambular, ¿qué será? Buscan su significado y un sinónimo de este y lo escriben sobre el guión. Número 2. El día era muy caluroso. Número 3. El perro llevaba un sabroso pedazo de carne. Número 4. El viajero se detuvo y se refugió de los rayos del sol. Número 5. El perro deseaba adueñarse del otro pedazo de carne. Número 6. El viajero había arrendado al elefante como transporte. Número 7. El can se quedó sin su trozo de carne ni el ajeno. Número 8. De palabra en palabra, la disputa fue creciendo. Bien, chicos, pasemos entonces a la siguiente. Dice, escribe el número de la columna A con el antónimo correspondiente de la columna B. Ya, recuerden que los antónimos son lo opuesto. Entonces, ¿qué sería lo opuesto de hambriento, descubrir, egoísta, indefenso, enorme, astuto, molesto, abandonar? Tenemos vigoroso, amparar, saciado, pequeño, ingenuo, generoso, agradable y ocultar. Entonces deben escribir el número que corresponde. Y con esto terminamos las guías de lenguaje y comunicación y pasamos a las guías de matemática. El objetivo de ella es
calcular la adición y sustracción en ejercicios y problemas rutinarios. Bueno, chicos, la sustracción y la adición la hemos visto desde siempre. Entonces, este es un repaso. ¿Ya? No se asusten, como el gatito que está aquí. Ya, niños, entonces en la guía de matemática tenemos solo adición y sustracción. Ítem 1. Observa con atención los ejercicios y encierra en un círculo el error. Luego lo explicas en palabras. Entonces, en el ejercicio de la letra A, dice 125 más 526. Abajo está de forma algorítmica, puestos los números en su valor posicional correcto, es lo primero que debemos fijarnos. Luego, la suma de ellos es la cifra que sale abajo. Recuerden que si sumamos dos dígitos, los cuales nos dan una decena, debemos colocar la reserva sobre el valor posicional siguiente. ¿Están puestas las reservas? Bien, si no están, encierran en un círculo donde debiese estar y al lado en el cuadro de la explicación escriben cuál fue el error. No se consideró la reserva, no se sumaron bien, no se colocaron bien los números en sus valores posicionales, faltó colocar algún dígito, etc. Lo que ustedes vean cuál fue el error, deben escribirlo. En el ítem 2 deben calcular las adiciones y colocar las reservas en el valor posicional que correspondan, es decir, en la siguiente ubicación. Si nosotros hicimos una adición en las unidades, ¿dónde debe ir la reserva? En la decena, y así sucesivamente. En el ítem 3 dice, calcula las siguientes sustracciones, chicos, sustracciones, restas. Ya, deben hacer la operación dentro de esos cuadros, no solo colocar los resultados. En el ítem 4 dice, resuelve los siguientes problemas. Veamos la letra A. Dice, en una actividad de Reforesta Chile, Pablo plantó 97 árboles, 13 más que el año pasado. ¿Cuántos árboles plantó el año pasado? Bien, en el cuadro de operación deben realizar las operaciones que se requieran, si no, no se van a considerar todos los puntos del problema. Si colocan solo la respuesta van a tener 1. Ya, así deben hacerlo con los 3 ejercicios de problemas. Y luego en el ítem 5 salen unos dibujos y abajo unos precios. Los niños van a la librería a comprar algunos útiles escolares. Tenemos la acuarela, 450 pesos, un lápiz, 150 pesos, una libreta, 500 pesos, un sacapuntas, 220 pesos, una lupa, 550 pesos y una regla, 240 pesos. En la letra A, Emma compra con 1000 pesos una libreta y 3 lápices. ¿Cuánto dinero le sobra? Ya. Letra B, Juan compra con 800 pesos un sacapuntas y una lupa. ¿Cuánto dinero le sobra? Y letra C, Sammy compra una regla y una acuarela. Si lleva 900 pesos, ¿cuánto dinero le sobra? Chicos, realicen todas las operaciones que requieran para encontrar el resultado. Ítem 6. Solo utiliza estas tarjetas para realizar los siguientes ejercicios, sin repetir los números. ¿Cuál es el número mayor de 3 dígitos que puedes formar con todas las tarjetas? Recuerden que no las pueden usar más de una vez. Letra B. Sin repetir las tarjetas nuevamente. ¿Cuál es el número menor de 3 dígitos que puedo formar? Ojo aquí, porque el 0 debemos utilizarlo dentro de una cifra. No puede comenzar el número con un 0. Y letra C. ¿Cuál es la diferencia entre los números que obtuviste en la A y B? La diferencia. ¿Qué operación significa al decir diferencia? ¿Qué se debe realizar? ¿Una adición o una sustracción? Y la letra D. ¿Cuáles tarjetas se pueden usar para obtener cada resultado? Aquí tampoco se pueden repetir los números. Si yo voy a hacer una adición, si quiero formar el número 3, por ejemplo, aquí no está. Pero si yo quisiera formar el número 3, sería 2 más 1, ¿cierto? Ya, entonces aquí ya ocupé la tarjeta 1 y la tarjeta 2.
ya no la puedo utilizar en otra parte de la adición. Ya, así deben realizar estos 3 ejercicios. Es una adición y 2 sustracciones. Ojo. Y aquí terminamos con la guía de repaso de adición y sustracción de matemática. Y pasamos a la guía de ciencias naturales. El objetivo de ella es demostrar las propiedades y características de la fuerza de roce, la fuerza magnética y la fuerza de gravedad. Bien, la fuerza de roce es la que nos permite caminar y no resbalarnos. Sin fuerza de roce sería muy difícil desplazarnos. Ya. La fuerza de roce se traduce como una resistencia al movimiento del objeto, es decir, también se conoce como fricción, como la había llamado antes. Este existe con cuerpos en reposo o en movimiento. No es necesario entonces que esté en movimiento para generar fuerza de roce. Veamos, los patines suelen tener 2 o 4 pequeñas ruedas para poder desplazarse. Estos se suelen utilizar sobre cemento o pistas de patinaje. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser una superficie lisa? Porque así las ruedas van a generar más fuerza de roce y estas van a poder desplazarse sin ningún obstáculo. Veamos las preguntas. ¿Qué pasaría si la niña intentara usar los patines en el pasto? ¿Podría atravesarlo fácilmente? ¿Qué pasaría con su equilibrio? ¿Podría estabilizarse? Recuerden que el pasto no es un lugar donde la superficie esté del mismo nivel. Hay lugares donde hay más tierra, más pasto y puede que este suba o baje. Entonces, ¿va a poder mantener el equilibrio? ¿Va a poder atravesarlo fácilmente? ¿Qué va a pasar con las ruedas? ¿Van a poder deslizarse? Número 2. Si se utilizan patines con 2 ruedas en vez de 4, ¿en qué situación la fuerza de roce sería mayor? Fíjense ustedes en algo rutinario. Por ejemplo, los camiones. ¿Por qué los camiones tienen en la parte de atrás más ruedas? ¿Se han preguntado? ¿Por qué? Porque si es necesario 4 ruedas solamente para movilizar un vehículo, ¿por qué debe tener más ruedas en la parte de atrás? Porque los camiones llevan una carga pesada y estos requieren más ruedas para generar más fricción y así no producirse un accidente o volcarse. Por lo tanto, en la parte de atrás, al tener más ruedas, permite que éste esté más aferrado a la superficie y le permita desplazarse mejor. Porque si tuviera solo 2, haría demasiado peso y el camión tendría que hacer mucha fuerza para poder avanzar. Pero si tiene más ruedas, le permite avanzar mejor. Entonces, vayamos a la pregunta. Si se utilizan patines con 2 ruedas en vez de 4, ¿en qué situación haría más fuerza de roce? Pensemos lo del camión y ahí van a poder responder más seguros. Número 3. Si las ruedas de plástico se cambian por unas recubiertas con lija, ¿sería más fácil patinar? Recordemos que la lija es un elemento áspero y rugoso, el cual si uno desliza cualquier objeto, este se va a estancar, no le va a permitir un deslizamiento fácil. Entonces se requería más fuerza para poder empujar las ruedas. Pasemos a la siguiente hoja. La fuerza magnética es una fuerza a distancia que ejercen los imanes sobre algunos metales. En ella, un cuerpo se mueve sin que lo toquen. Por ejemplo, los imanes pueden atraer elementos como el hierro, níquel, cobalto, gadolinio, disprosio y acero, entre otros. Ya, pero ¿cómo se produce? Uno dice, sí, un imán, pero ¿y qué cosa? ¿Cómo es que ocurre esto? Bueno, de lo que está constituido, lo que acabamos de leer, un imán es el que produce el movimiento de las partículas cargadas como los electrones. Entonces, en el interior de los imanes existen microcorrientes, que son estos elementos, que dan lugar a líneas de campo magnético, invisibles, obviamente, y estas tienen un campo cerrado. A cierta distancia, dependiendo del imán, va a poder atraer el material que ellos encuentran en las corrientes magnéticas, y estos son metales. Entonces estas corrientes salen y entran, y permite que se acerque.
Número 1. Completa la siguiente tabla. Tenemos objetos, hoja de papel, clips, tapa de plástico, monedas. ¿Qué tipo de material son el papel, los clips, la tapa de plástico y las monedas? Y al lado, ¿se atrae o no se atrae con un imán? Ya chicos, aquí tenemos todos los elementos necesarios para poder responder las preguntas de la guía. Tenemos la tapa de plástico, el papel, el clip, la moneda y el imán. En el imán hay dos para poder crear más fuerza. Recuerden que un lado es positivo, el otro negativo, y después tenemos de nuevo positivo y finalmente negativo. Entonces, probemos el imán si atrae la tapa de plástico. No pasa nada. El papel, tampoco. La moneda, tampoco. Y el clip. El clip de inmediato entró al campo magnético del imán. Fíjense. A esta distancia ya estaba dentro de su campo. Entonces ahí están las respuestas de la tabla. Ahora veamos la pregunta. Luego en la pregunta, si entre un imán y los clips se colocaran un papel, ¿qué ocurriría? Ahora la pregunta, ¿qué pasaría si entre el imán y los clips colocamos un papel? Estos se adherían de igual forma. La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo y el peso es la acción que ejerce la fuerza de gravedad sobre el cuerpo. Es decir, esta varía dependiendo de en qué planeta estemos. La masa de un objeto siempre será la misma, sin importar el lugar donde se ubica. En cambio, el peso del objeto variará de acuerdo a la fuerza de gravedad que actúa sobre éste. Por ejemplo, una persona con una masa de 50 kilogramos en la Tierra tendrá la misma masa en la Luna, pero por otro lado el peso de ella variará 6 veces menos en el satélite con respecto a la del planeta debido a las diferencias en la fuerza de la gravedad. La fuerza de gravedad de la Luna, recuerdan, es 6 veces menos que en la Tierra. Y aquí tenemos que la fuerza de gravedad y la fuerza de peso actúan en conjunto. ¿Cómo? La fuerza de gravedad es la que tiene el planeta y la que atrae los objetos según el peso que tengan. Como vimos al principio, las personas que se habían lanzado, y ya pronto van a ver su paracaídas, ellas están descendiendo en base a su peso y al unirse generan más peso, por lo tanto van a descender más rápido que si van de forma individual. Vamos a las preguntas. ¿Por qué un astronauta flota al estar alejado de la Tierra? Como dice arriba, en el espacio exterior, en el espacio sideral, no hay gravedad, no hay ninguna fuerza que lo atraiga, por lo tanto va a flotar. Número 2. ¿Cambiará la masa del astronauta al estar en el espacio? Como vimos en el ejemplo del huevo, no va a cambiar su masa, va a seguir siendo la misma, va a seguir ocupando el mismo volumen, pero su peso no se va a considerar porque no va a haber nada que lo pueda sostener. Si sujetas una taza y esta se te suelta, ¿por qué cae al suelo? Si nosotros mantenemos una taza en el aire, estamos ejerciendo nuestra fuerza para mantenerla en el aire o en alto. Y si la soltamos, va a descender porque todo en este planeta desciende al centro de la Tierra, que es donde está el núcleo, y este permite la fuerza de gravedad. Y ahora el contenido de la unidad está representado en este mapa conceptual donde se titula la materia. La materia se puede presentar en 3 estados, el sólido, líquido y gaseoso, donde sus partículas en el sólido están fijas y estables, en el líquido medianamente estables y en el gaseoso separadas totalmente. También tiene propiedades que son la masa, el volumen y su temperatura. Podemos ver el tipo de masa que la compone.
el volumen, el cual ocupan un espacio en el entorno, y la temperatura, si es alta o si es baja. La fuerza se puede representar en movimiento y forma, o puede ser roce, magnética o de gravedad. En la fuerza de movimiento es cuando yo ejerzo fuerza y empujo o jalo, o detenerlo. Y también podemos cambiar su forma. ¿Recuerdan la plasticina? Si uno la aplasta, esta queda deforme temporalmente porque podemos volverla a amasar y vuelve a su forma original. Pero ¿qué ocurre cuando deformo un vaso? Un vaso de plástico, yo lo aplasto con mis manos. ¿Qué ocurre con él? Se deforma permanentemente, puede hasta rasgarse y romperse. Y la fuerza, que también está representada por la fuerza de roce magnética y la de gravedad, es la que acabamos de revisar nuevamente, y es la del roce, la de las superficies, la de dos objetos que están haciendo fricción, la magnética, que viene de los imanes, y la de gravedad, que es de la Tierra. Y ahora pasamos a la guía de ciencias sociales número 17, la cual su objetivo es plantear opinión fundamentada sobre problemáticas dentro del hogar y en la comunidad escolar. Arriba tenemos una familia y abajo tenemos la comunidad escolar, donde se incluyen a los docentes, los técnicos, las personas que hacen el aseo, las personas que lo llevan en los buses o en las micro o en el medio de transporte escolar, como los furgones escolares, los apoderados, los compañeros del otro curso, todos los que pertenecen a un establecimiento escolar de una u otra forma prestan servicios, son pertenecientes a la comunidad escolar. Ítem 1. Observa la imagen y reconoce qué derechos de los niños se representan. ¿Recuerdan los derechos de los niños? Aquí les dejé una imagen para recordar algunos. Dice: hijos, hoy decidiremos en conjunto cómo ayudar a nuestra comunidad el fin de semana. Así es, queremos escuchar sus opiniones y que participen con mucho entusiasmo. ¡Qué buena noticia! Creo que a mí me gustaría ayudar a los recolectores de basura esta vez. Ya, ¿qué derechos del niño se ejercen en esta imagen? Por ejemplo, vemos una familia que están comiendo, que se les está prestando atención a los niños y los cuales se les está pidiendo su opinión. Ítem 2. Responde las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cómo te gustaría aportar y participar de tu comunidad? Bueno, aquí deben mencionar entonces una propuesta para aportar a la comunidad relacionada con sus necesidades y ser realista con la participación de un niño. Número 2. ¿Qué derecho del niño te gustaría ayudar a proteger y por qué? Si tuvieras la oportunidad de promover algo, ¿cuál sería el derecho que a ti más te gustaría que se respete, que tú ayudes a proteger? Acá debes mencionar algún derecho del niño y fundamentar el por qué lo escogiste. Veamos entonces cómo formular opiniones fundamentadas. Cuando quieras expresar tu opinión, ya sea sobre un suceso histórico o un debate de la actualidad, es importante contar con evidencias que fundamentan tu punto de vista. Por lo tanto, implica que debes explicar por qué piensas de esa manera. A continuación, te invitamos a que conozcas los pasos necesarios para lograrlo. Paso 1. Lee los recursos sobre los cuales vas a opinar para restablecer tu punto de vista respecto del tema. Muchas veces nosotros escogemos algo de lo que queremos hablar, pero no lo conocemos del todo o no sabemos a qué se refiere realmente. Por lo tanto, debemos revisar respecto del tema. A continuación vamos a ver un ejemplo. ¿Es importante la inclusión en los colegios? ¿Por qué? Esta es la pregunta la cual te hacen y la persona va a responder con su opinión. Para identificar tu punto de vista es importante reconocer el tema central de cada fuente y el tema sobre el que debes opinar, sobre el que te están preguntando. En este caso, en lo que está con celeste, ¿cierto? La inclusión. Tema 1. Tema central. Recurso 1. La educación como un derecho para todos los niños. Tema central. Recurso 2. El avance de la inclusión de estudiantes con síndrome de Down. Recurso 1.
El derecho a la educación. Los niños tienen derecho a aprender todo aquello que desarrolla al máximo su personalidad, capacidades intelectuales, físicas y sociales. Recibir educación. La enseñanza primaria debería ser gratuita y obligatoria para todos los niños. Todos los niños deberían tener acceso a la enseñanza secundaria. Recurso 2. La educación e inclusión. En los últimos años hemos sido testigos de cómo los estudiantes con síndrome de Down están siendo incluidos dentro del sistema de educación regular. Con gran optimismo vemos como niños y jóvenes que antes quedaban en sus casas, muchas veces al cuidado de sus padres o en escuelas especiales, hoy están siendo integrados. Paso 2. Revisemos de nuevo el paso 1. Leer los recursos sobre los cuales vas a opinar para restablecer tu punto de vista respecto del tema. Y el paso 2, decide cuál es tu opinión y selecciona evidencias en las fuentes que leíste que apoyan tu punto de vista. Es decir, es a lo que se responde ¿por qué opinas así? Veamos, la inclusión es importante. La evidencia que tiene es que la educación es un derecho para todos los niños, como vimos en el recurso 1. Y la evidencia 2 es la inclusión de niños con síndrome de Down en la educación es algo positivo. Entonces nosotros estamos avalando, apoyando nuestra opinión en base a estas dos evidencias. Primero, que es un derecho. Y segundo, que se ha visto que la inclusión de niños con síndrome de Down ha sido positivo. La evidencia 3 es para aprender. Los niños con alguna discapacidad ya no deben quedarse solamente en casa o en escuelas especiales, que es la que estaba en el recurso 2. Dice aquí, puedes seleccionar una o más evidencias de las fuentes que leíste y escribirlas en alguna tabla para organizarlas. En este caso se seleccionaron 3. Las evidencias también pueden obtenerse de imágenes a partir de lo observado. Paso 3. Redacta tu opinión fundamentada. Entonces, recordemos, paso 1, leer los recursos sobre los cuales vas a opinar. Paso 2, decide cuál es tu opinión y selecciona las evidencias. Paso 3, redacta tu opinión fundamentada. Ya tenemos entonces el tema, ya tenemos los recursos, las fuentes de donde podemos nosotros avalar nuestra opinión y finalmente debemos redactarla, es decir, escribirla como nuestra opinión. Eso quiere decir que no se copia de ningún lugar, sino que nosotros la vamos a elaborar. Para redactar una opinión fundamentada puedes comenzar con la palabra yo opino, yo pienso, yo creo, etc. Una vez que redactas tu punto de vista, debes fundamentarlo con las evidencias, comenzando como por ejemplo con por qué, ya que, debido a qué, etc. Veamos el ejemplo. Yo opino que la inclusión en los colegios es importante porque es un derecho de todos los niños y niñas poder acceder a la educación. Además, es positivo para niños con alguna discapacidad ya que pueden compartir con más compañeros y aprender otras cosas, siendo que antes debían asistir a escuelas especiales o quedarse en sus casas. Bien, entonces vamos a realizar la siguiente actividad. El siguiente afiche nos ayuda a tomar conciencia sobre el bullying y el respeto a las personas que nos rodean. Dice, para el bullying. Cuando tratas bien a los demás, tú también te sientes bien. Bullying, ¿qué significa? Es el acoso físico o psicológico sostenido en el tiempo que sufren niños, niñas y adolescentes, principalmente en las escuelas. No quiere decir que solo se vea en los colegios, en este caso nosotros lo vamos a ver de forma escolar. Y el ciberbullying es el uso de redes sociales para acosar o molestar a una persona mediante divulgación de información confidencial o falsa. ¿Por qué está el ciberbullying presente en la guía? Porque es lo que mayoritariamente se está utilizando en estos tiempos. Todo está por medio de redes virtuales, ya sea la compra, la venta, el estudio, el trabajo, las clases, todo está por medio de vías digitales virtuales. Entonces, la actividad es expresar tu opinión respecto al bullying o el ciberbullying en este caso y escribe sugerencias para mediar estos problemas. Puedes escoger uno de estos dos temas, ya sea bullying o ciberbullying. Debes fundamentar tu respuesta, es decir, como decía aquí,
yo opino, yo creo que, yo pienso que, yo he visto, yo viví, y luego fundamentarlo con palabras conectoras como por qué, ya que, debido a qué, se ha visto que, etcétera. Ya chicos, eso sería lo último y con eso terminamos las guías de la semana 17. Ya chicos, con eso terminamos entonces las guías de la semana 17 y nos vemos pronto para las guías de la semana 18. ¡Chao!